Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda, temporada 14. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Una semana más, un invitado más. El día de hoy me acompaña un personaje llamado José Manuel Vaca. Es escritor y bueno, te agradezco que el día de hoy nos regales un poco de tu tiempo, José Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí platicando de lucha libre. Me alegra acompañarte en tu podcast. Estoy a la orden. Oye, José Manuel, pues la pregunta de cajón que le hago a los invitados que vienen acá es ¿cómo se dio tu primer acercamiento con la lucha libre? Mira, hay una historia que yo siempre tengo en la memoria, la tengo grabada como con cincel sobre una piedra, y es que cuando yo era niño, como todo niño, veíamos la televisión y yo me clavé con la AAA. En ese momento la AAA de los años 90 pues era alucinante, ¿no? Nos regaló momentos icónicos y legendarios del imaginario popular, con grandes personajes como el Perro Aguayo, Conan, los hermanos Dinamita, el mismo Cien Caras, pues etcétera, ¿no? Cada quien tendrá sus favoritos. Y entonces yo, siendo un niño, vi la tele y en ese momento estaba peleando Octagón contra Pentagón, esa rivalidad pues ya también legendaria, histórica, y de pronto se empiezan a dar en el centro del ring, se dan en ringside, se dan en las bancas y empiezan a subirse a las butacas y empiezan a darse con todo, a sangrarse. Y yo, como siendo niño, para mí eso fue totalmente, ¿cómo te lo puedo decir?, alucinante. Me cambió ver eso. Tal vez para ti pueda ser como algo muy X, pero yo, para mí, siendo niño, ver un espectáculo así, a mí ya me gustaba la lucha libre, me gustaba mucho, pero vi toda la historia de la literatura ahí. Vi a Caín y Abel, vi a la guerra de Troya, vi infinidad de historias ahí en esa rivalidad entre Pentagón y Octagón, en esa media hora de lucha dándose en las butacas. Ahí estaba toda la historia de la literatura y de la historia de la humanidad ahí. Entonces yo quedé fascinado. De pronto siento ahí que los jefes no dimensionan pues lo que va a provocar cierta acción que ellos hacen con sus hijos, ¿no? Es decir, ve la tele, ve esto, ¿no? Ahorita entretente en lo que yo hago tal cosa. Y eso pues a la larga se convierte en una fascinación que, bueno, perdura por siempre para algunos, ¿no? De cualquier cosa que sea el gusto de cada uno de los que hoy en día están viviendo, y pues su pasión se desborda ante eso, tal vez ante la literatura. Otros pues se decantan por la lucha libre, otros por el box, en fin, y eso pasó con muchos de nosotros. Nos latió tanto la lucha que seguimos en ese rollo. Ahora, José Manuel, ¿cómo llegó el rollo de la literatura? Porque pues yo actualmente trabajo con morrillos. Es muy complicado, la neta, en nuestro cotidiano, que tengamos cercana a la lectura, alguien que lea, ¿no? Alguien afín a esto. En tu caso, ¿cómo se dio este gusto por las letras? Bueno, hablando de la televisión y tomándola como punto de partida, siendo la gran educadora cultural de masas de nuestra generación, la tele, pues ahí empecé a involucrarme con muchas actividades culturales que yo no conocía. Yo vengo de una familia de clase, digamos, trabajadora, mi padre comerciante y mi madre ama de casa. Pues para mí la televisión era mi mundo de acceso hacia otros caminos que no tenía en mi casa, ¿no? Había unos cuantos libros, pero viendo la tele yo aprendí mucho de cine, aunque no lo creas, pues de cine popular, cine de oro mexicano, cine de los 70, algunas películas buenas de cine latinoamericano que pasaban en el 22. Aprendí mucho de música, también música popular, mexicana, y literatura también, de cierta manera de rebote,
iba uno aprendiendo de referencias que salían en la tele y que alguna referencia te recomendaba o te remitía a algún libro clásico de la literatura universal como El Quijote o qué sé yo, ¿no? García Márquez o lo que sea, Emilio Salgari, Julio Verne, quien sea, de alguna manera algún programa, alguna película te remitía de rebote. Entonces yo era un niño que consumí demasiada televisión y había unos cuantos libros ahí en mi casa, unos cuantos libros. Tomé uno un día así por azar y eso me abrió las puertas de la literatura y me obsesioné con la literatura, pero yo no fue hasta que fui adolescente cuando descubrí una biblioteca. Lamentablemente, pues hay veces que la cosa es así, no tienes acceso a la literatura hasta que no entras, no sé, a la prepa, y por casualidad en la prepa hay una biblioteca y ahí es donde me empecé a involucrar con la literatura fantástica, digo, la literatura de terror, y eso me remitía a muchos personajes de la lucha libre, y entonces yo encontraba un vínculo entre todo eso que yo veía y que yo leía, había un vínculo, los símbolos, los personajes, los estereotipos, todo, y para mí era como leer la realidad, ¿sabes? No solo era leer un libro, sino era como leer la realidad, como que todo se conectaba en un crisol, y para mí la lucha libre es literatura también, porque cada lucha la puedes leer, también la puedes interpretar en sus símbolos, en sus ritmos, en sus dinámicas, en lo que dicen los mismos conductores, los mismos cronistas o presentadores. De alguna manera era poético. Los comentaristas legendarios del CMLL, Leonardo, ¿cómo se llama? Maroñas, ¿quiénes eran? Tú dime. Leobardo Magadán. Magadán. Estaba Alfonso Morales. Alfonso Morales, exactamente, y el que le decían el poeta, Miguel Linares. Miguel Linares. Para mí ellos tres eran mi entrada al mundo de la poesía, Para mí cada vez que hablaban era poesía, y era una poesía muy popular, o sea, no te estoy diciendo que una poesía preciosista o clásica, pero a mí en ese lenguaje en el que se expresaban, para mí había una dimensión poética que yo como niño no entendía, hasta ya tiempo después comprendí, dije, realmente ahí estaba la poesía, ellos se esmeraban en hacer eso. Fíjate que ahora que lo dices, sí está pues chingón, hace como me clavé en esta reflexión de recordar ciertas frases, cierta forma, cadencia, cómo lo decían, y pues ahí está, hasta cierto punto puedo decir que es como una especie de rap, ¿no? Un ritmo adaptado a la palabra que te iban envolviendo, y cada vez, hay veces que igual la lucha tal vez no estaba tan chida, pero justo estas narraciones te hacían que te clavaras, ¿no? En el espectáculo. Sí, ahora que lo pienso, yo creo que para ellos se trataba de crear su propio lenguaje, un lenguaje que en la televisión no existía para la lucha libre, y que ellos se sentían con toda la plena responsabilidad de crear un lenguaje mítico, un lenguaje sensacionalista, como tú quieras llamarlo, un lenguaje trepidante, y ellos lo estaban inventando. Y entonces ese es el principio de la poesía y ese es el principio de la literatura, es que cada escritor invente su propio lenguaje para narrar algo que les fascina de la realidad, que les atrae, que les interesa o que han vivido, ¿no? O que quieren compartir con alguien más. Ahora, José Manuel, sé que trabajaste como redactor en la revista Superluchas. ¿Me puedes contar un poco el proceso de llegar a este espacio donde involucraba dos cosas que justamente ya por lo narrado me queda claro que te gustaban: la lucha, la literatura, la escritura? Para mí fue como una especie de sueño llegar a Superluchas, porque de alguna u otra manera yo quería vivir de la escritura, y entonces empecé a buscar medios para yo poder ganarme unos cuantos pesos escribiendo, y ese era mi sueño, y era un sueño que durante algunos pocos años yo viví y disfruté mucho, el ser periodista. Yo fui también periodista cultural en varios medios independientes, haciendo notas, reportajes, reseñas, artículos enfocados a la cultura, y a la par me fui involucrando con Superluchas, y entonces para mí era vivir ese sueño de todo escritor de que escribir algo y que te den algo de dinero, ¿no? Y entonces Superluchas tenía esa posibilidad, como que era una especie de revista hecha por aficionados,
entonces abrían las puertas a los mismos aficionados para que escribieran. Y entonces tenían su convocatoria, tú podías escribirles y ya mandabas algún artículo y ellos lo revisaban y decidían si eras apto para ese camino o no. Entonces yo alguna vez mandé algún artículo sobre lucha libre y entonces ahí empecé yo también a desarrollar un propio lenguaje, podríamos decirlo, a un propio estilo me interesaba mucho narrar las luchas o reseñarlas. Es un término extraño porque pues no se reseñan ya las luchas, ¿no? En realidad no se reseñan, porque puedes verlas tú en reproducción, en video, en YouTube o en cualquier otro medio audiovisual. Ya no necesitas leerla, pero a mí la reseñaba y tenían cierto éxito mis reseñas. Yo le metía mucha literatura a esas reseñas y hacía reportajes también inspirándome en lo que yo leía. Por ejemplo, Juan Villoro. Yo leí un ensayo de Juan Villoro y la misma estructura del ensayo yo la tomé prestada para desarrollar un ensayo sobre por qué los gringos que venían a luchar siempre representaban ese mismo personaje, ¿no? El gringo racista, ¿no? Y fui creando un par de artículos, de reportajes, mejor dicho, más sobre la lucha libre, en donde trataba yo de desentrañar algunos aspectos de la realidad, ¿no? Entonces me fui dando cuenta pues que la lucha libre solamente es de alguna manera una concentrado el jarabe de la realidad para formar esos símbolos y arquetipos que nos hacen emocionarnos, ¿no? O enloquecer o odiar a algún luchador. ¿Qué año habrá sido tu paso por Superluchas y cuánto duró? Duró como 4 años, ahora no recuerdo bien si fue en el 2006, más o menos por ahí fue mi paso. Okay. Y entonces empecé a desarrollar ese tipo de ensayos en los que combinaba entrevista, ensayo, literatura, crónica. Me gustaba mucho ese pastiche clásico también, pienso yo, ¿verdad? Ahora de los collages de lucha libre o de un cartel de lucha libre, ¿no? Una mezcla de muchos estilos. Claro. ¿Y qué recuerdas de ese paso por Diego? Ya me contaste algunas cosas, pero ¿alguna entrevista memorable, algún momento tal vez épico para ti, Sí. algo inesperado? ¿Me puedes contar algunas? Sí, recuerdo varias cosas, pero te voy a contar una que no le he contado en ningún otro lado. Tampoco es que me pregunten mucho sobre esto, pero ya que tú me lo preguntas, la voy a contar. Mira, todo sucedió así. Estamos en el contexto de cuando el asunto fue de que la AAA estaba desarrollando unas luchas ultraviolentas. Era la época de DTU. Entonces creo que había una microexplosión de la lucha extrema. En ese momento había como una pequeña detonación de la lucha extrema. Entonces AAA la aprovechó mucho y estaba en ese momento la DTU, estaba Crazy Boy y Joey Líder, y pues ellos eran como la punta de lanza de todo eso, ¿no? Y traían mucha explosividad en ese sentido, estaban dando mucho impulso, y estaban las luchas intergénero también. Y entonces sucedió que la lucha extrema sigue estando prohibida en Ciudad de México, y entonces DTU quería hacer una gira por la Ciudad de México, porque pues ellos están afincados, o estaban, ya no sé si todavía exista su arena de lucha. Entonces ellos estaban afincados pues en Tulancingo, ahí era su cuna y su casa. Entonces ahí hacían las luchas y querían hacer una gira por Ciudad de México, y entonces el comisionado, el Fantasma, pues les prohibió hacer las luchas extremas y de intergénero, porque está prohibido en el reglamento de la lucha libre de la Ciudad de México, está prohibido. Y entonces un compañero de Superluchas, ni siquiera me da miedo contarlo, porque como ya no estoy en el medio, digamos, de la lucha libre, pues me tengo la libertad de contarlo, ¿verdad? A ver si después no me busca en la comisión, ¿verdad? Pero tú lo dale, vamos a contar. Digo, si tú quieres, tú dale. Entonces, continúo. Entonces el Fantasma en el reglamento pues señala que ahí están los puntos, todo en papel legal, que pues las luchas intergénero y las luchas extremas están prohibidas, pero la AAA las desarrolla
de manera natural, normal, pues para ellos es normal. Entonces hubo una lucha por un campeonato y el comisionado estaba ahí, ¿no? Entonces un compañero de Superluchas pues hizo un artículo donde de manera a lo mejor inocente o no tan inocente, pues señaló el por qué la AAA sí permitía, por qué en la AAA sí se permitía y por qué la comisión sí permitía para la AAA que hubiera este tipo de luchas cuando a DTU no le permitían hacer esto, ¿no? Y pues si había algún privilegio de ciertas empresas y dejaba ahí traslucir pues que había cierta corrupción, ¿no? Un manejo corrupto de la ley, del reglamento, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues, naturalmente eso encendió los focos rojos en la Comisión de Lucha Libre de Ciudad de México. Ya te imaginarás, fue un escándalo, hasta cierto punto un escándalo, porque pues señalaba Superluchas al fantasma como un ser corrupto, ¿no? Entonces, y me habla, ¿no? Me habla por teléfono mi compañero y me dice, oye, José Manuel, ¿no me puedes acompañar mañana? Mañana, tiene que ser mañana a tal hora a la comisión porque no quiero ir solo. Y además tú vas a ser mi fotógrafo porque voy a entrevistarme con el fantasma. Yo ni enterado de lo que había pasado. Yo sí, claro, te acompaño, ¿no? Te acompaño, vamos. Y ya vamos. Y entonces llegamos a la comisión, tocamos y ya nos estaba esperando el fantasma, ¿no? Con una cara, con unos ojos, porque no se le veía la cara por la máscara, pero te aseguro que si la máscara hubiera sido su piel, hubiera estado la máscara en lugar de morado, verde del coraje, y los ojos también verdes los tenía el comisionado, y echando lumbre por los ojos, y entonces, pues, vamos a decir que desde que llegamos, utilizó un lenguaje, nos hacía sentirnos intimidados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque voy a cuidar un poco mi lenguaje en esta parte de la historia, y de pronto, pues, el comisionado empezó a decir, oye, mira que ese artículo que no es correcto, que si ustedes no hacen otro artículo donde expresen la realidad, pues los vamos a vetar de todas las arenas, no vamos a dejar que ningún luchador les dé entrevistas, porque pues esa no es la realidad, etcétera. Nos mostró el reglamento, yo le tomé fotos al fantasma, el artículo, los dos artículos están ahí en la red, cualquiera los puede ver, ¿no? Y entonces yo me sentía como en una película del Santo, así totalmente un momento, una escena donde dos desafortunados periodistas cometen el error de meterse contra un personaje con poder y entonces ya nos había amenazado de todas las formas posibles el fantasma, y de pronto pues estábamos en su oficina y atrás teníamos abogados, empezaron a aparecer los abogados, y yo volteaba hacia atrás y ya veía 2, 3 abogados. Estaba el señor Blue Panther, que el señor Blue Panther es una persona hermosa en toda la extensión de la palabra. Entonces el Blue Panther, para mí, al ver a Blue Panther después de ver al fantasma, era un remanso de paz, era como ver un estanque japonés con carpas. Para mí era ver eso a Blue Panther, porque era el ser más zen en ese momento. Mientras todo ardía, Blue Panther era un jardín zen de arena. Entonces, ya nos habían amenazado de todo, estábamos rodeados, y mi amigo, pues no sé, simplemente trató de hacer lo mejor que pudo y llegar a un acuerdo con el comisionado, ¿sabes? Y yo me sentía en una película de Tarantino cuando todo se pone difícil y estás rodeado y solo y estás con tu compañero y son un par de pistoleros rodeados, el viejo Bueno, esa es toda la anécdota. Complicado, no se supongo que en ese momento empezaba a recorrer por tu cuerpo cierto nerviosismo, por llamarlo de alguna manera, y que pues qué bueno que a la larga ya solo quedó ahí como una anécdota y no pasó nada extraño después de esa nota, después de ese acontecimiento. Y bueno, pues ya relatabas que también en ese momento pues
llegaste a tomar fotografías. Quiero entender que también de alguna manera fue como parte de tu labor, porque por ahí pude cachar una exposición de la cual fuiste parte denominada Pasión por la Lucha Libre en el Centro Cultural Hermanos Revueltas, junto con personajes no menores como Black Terry Jr., Norma Irene Aguilar, Carlos Acosta, Alba Marquina, por mencionar algunos. Cuéntame de esta y si tuviste también un paso por la foto y la lucha libre. Sí, lo curioso de la lucha libre, pues es que te permite, ¿no?, explorar de alguna manera, tocar la lucha libre desde varios puntos artísticos, y tuve la oportunidad de explorar la fotografía por cuestiones meramente casuales. Ya no era mi interés ser fotógrafo de lucha libre, más bien era la necesidad de acompañar mis artículos o mis notas con fotografías al paso, ¿no? Y entonces sí me tocó fotografiar a personas interesantes como los Solar y su hijo. Al villano tercero le hice una de las últimas entrevistas de su carrera, y eso para mí fue un orgullo, porque pues el villano tercero es mi ídolo, es uno de mis ídolos de la lucha libre. Para mí el villano tercero representa la pasión por lo que uno hace, y eso me lo enseñó, me lo transmitió de manera indirecta. Al solo verlo yo sabía que allá había un hombre que se entregaba en cuerpo y alma a lo que le apasionaba, ¿no? Y eso es una gran lección de vida, porque a pesar de lastimarse, a pesar de dañarse físicamente, pues él no le importaba y se entregaba nada más simplemente por hacer lo que él le gustaba hacer, ¿no? Como lo mismo fue el Perro Aguayo u otros, ¿no? Tantos como el mismo Elia Park ahora, que es una persona también de esa vieja escuela. Y entonces me gustó mucho la fotografía, se me daba, pero lo mío era retratar la realidad con palabras, ¿no? Hacer literatura, y lo dejé la fotografía. Y te cuento que también otro reportaje que me interesó mucho hacer por la profundidad de los personajes es un reportaje que le hice a la gente de DTU sobre la lucha extrema. Entonces encontré cómo Violento Jack, por ejemplo, que es uno de los exponentes más grandes a nivel internacional de la lucha extrema mexicana, pues es una persona con preparación, es psicólogo, tiene una licenciatura en psicología. Y entonces era muy interesante que él me hablara como luchador extremo y como psicólogo de por qué la gente hace eso, hace luchas extremas y se deja sangrar, se deja lastimar, se muestra así de vulnerable, ¿no? Y se sacrifica su cuerpo. Y es interesante las conclusiones a las que se llega en ese reportaje, ¿no? Del cómo esos muchachos, la mayoría muchachos o que empiezan en la lucha extrema, es porque, me lo dijo el mismo Cíclope, dice, nosotros estamos en este camino, imagínate, nosotros siendo muchachos, si no estuviéramos aquí desfogando toda nuestra energía, ¿qué estaríamos haciendo afuera? ¿Cómo estaríamos desfogando toda la energía que tenemos afuera, ¿no? Afuera en la realidad, Justo, en el mundo. Justo ahí, pues, insisto, hay pasiones que uno va adquiriendo y que se convierten tal vez en un bote salvavidas, ¿no? Que te agarras de ahí y pues la sigues porque de alguna u otra manera estarías dedicándote a no sabemos qué cosa. Y qué chingón que para muchos jóvenes la lucha libre sea ese bote que los salve de estar pues haciendo cualquier otra cosa en este México complicado que vivimos en la actualidad. José Manuel, vi también, y lo has mencionado, trabajabas en otros espacios escribiendo algunas notas y demás. Vi uno particularmente Tercera Vía sobre el fallecimiento o muerte de Universo 2000. Quiero preguntarte si, digamos, esta parte de tu pasión por la lucha, de pronto, aparte de esta nota, en algunos otros medios donde tuviste la oportunidad de participar, ¿de pronto colabas el tema de la lucha libre o no necesariamente? Sí, no, sí lo colaba totalmente. Mi interés era hablar de la realidad de lo que estábamos viviendo, y tomaba la lucha libre como una metáfora, ¿sabes? Como para mí, durante muchos años la lucha libre era una metáfora de lo que vivía el país. Y entonces hablaba la era Trump pues estaba Sam Adonis como representante de esa época de nuestra realidad sociopolítica. Entonces
yo me permitía hablar de la realidad a través de la lucha libre, de las metáforas que me daba la lucha libre, porque la lucha libre se deja, digamos, la lucha libre se deja contaminar y contamina la realidad. Es muy interesante eso. Entonces, pues yo simplemente hablaba de lo que estaba pasando, y yo, al ser periodista, pues estaba de cierta manera actualizado, ¿no? En constante actualización de lo que pasaba en la realidad mexicana, y simplemente tomaba de metáfora la lucha libre. Me servía como herramienta, como un espejo en el que nos podíamos ver los mexicanos. Claro, por supuesto, y para muchos les ha servido, es justo un reflejo de lo que va sucediendo, ya lo mencionabas, personajes, momentos, situaciones, se están cumpliendo 20 años de Místico, ¿no? Muchos que siguen la lucha libre conocen toda la historia de ese personaje, todo lo que movió y demás, y inevitablemente el contexto cultural de México cambió, lo quieran ver o no, así de esa manera yo lo pienso así. Cuando apareció Místico, aparecían novelas, aparecían videos musicales, es decir, tuvo un boom no solamente el personaje, sino la lucha libre. Todos voltearon a ver la lucha que, insisto, siempre ha estado ahí, pero de pronto se vuelve moda, se vuelve novedad para algunos y la toman, pero pues la lucha ahí está. Ahora, el 2020, José Manuel, aparece el Máscara Maldita, una publicación que tuve la oportunidad de hacerme ahí con el buen Efren, a quien le mandamos un saludo, y que también te comentaba antes de entrar, que tuve también el chance de ver cómo tuviste ahí una aparición presentando justo esta publicación en el Museo del Estanquillo. Platícame de esta publicación Máscara Maldita. Sí, es muy curioso, es muy curioso. Yo te cuento, pues, he hecho libros, soy editor también, entonces para mí es fácil hacer libros y hacer mis propios libros, y entonces mi interés, de alguna manera, mi sueño hasta este momento es vivir de lo que yo escribo. Sigo en ese camino y hice Máscara Maldita, como he hecho otros par de libros más, como para ganarme el pan día a día, ¿no? Tratando de hacer algo que me pudiera en ese momento dejar un poco de dinero, y tenía algunos cuentos de lucha libre escritos, y sabía que ese libro yo lo podía vender fácilmente donde quiera que yo me pudiera presentar, en un ambiente literario o de alguna feria de libro. Yo sabía que podía mover ese material, entonces lo hice para ganarme el pan en ese momento, y es un libro hasta cierto punto del que no me enorgullezco porque está mal editado. Hice dos ediciones, una edición en un formato de fotocopias, una primera edición de la cual salieron solamente 30 ejemplares, y que todavía hay alguno que está en venta en el Museo del Pulque, de esa primera edición, digamos, de 30 ejemplares que hice con cartón, y entonces pues era para ganarme unos pesos en alguna feria de libro. Luego hice otra edición muy mal hecha con las patas, yo creo que es la que tú tienes, amigo, que está mal editada. Ya como editor me doy cuenta que la hice a la carrera, la hice muy mal. Entonces mi sueño es quizás hacer una tercera edición mucho mejor hecha, agregarle más cuentos de lucha libre y hacer un libro más chido, digamos. Son solo, en Máscara Maldita son solo 3 cuentos. Hay un cuento en el que hablo de la relación con nuestro padre como mexicanos. Pues nuestro padre ausente, pues es un estigma que traemos, ¿no? Los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, pues tenemos de alguna manera ese padre ausente. Nuestra sociedad mexicana se caracteriza por la sociedad del padre ausente, y en la literatura hay un gran ejemplo que es Pedro Páramo, que empieza con: vine a Comal a buscar a mi padre, ¿no? Porque su padre era un padre que no existía, y va y lo busca. Entonces ahí hablo de la relación con nuestro padre, en una metáfora de las luchas entre fuerza guerrera y juventud guerrera, entre padre e hijo, y hablo de la búsqueda del padre a través de un luchador joven que está buscando a su padre y lo ve reflejado en su maestro, que es fuerza guerrera, al punto de que se tiene que enfrentar con el hijo verdadero de su maestro, de su padre, el hijo reconocido, el hijo verdadero, que es juventud guerrera. Entonces ahí hablo de esa relación dolorosa con el padre. Hablo también de unos gatos fantasma que juegan unos chicos a la ouija, quieren invocar al santo, quieren hablar con
Carlos Monsiváis, me divierto un poco con las historias de fantasmas y la lucha libre, y tengo otro cuento en el que hablo de un luchador que está a punto de trascender y que su único deseo en la vida es legarle su máscara, su herencia, dejar una herencia en el mundo, porque su hijo falleció. Entonces su único deseo es encontrar un hijo a quien dejarle una máscara, ¿no? Entonces esas son las 3 historias de las que yo hablo, y son historias que tienen mucho de realidad porque hablo también de mí, de mi vida, ¿no? Hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he sentido, y lo combino con un poco de ficción. Entonces, pues tengo esas ediciones, amigo. Algún día espero hacer otro libro de mejor calidad. El 2023 vi uno que se llama El Diablo. En la portada aparece justamente un personaje allí enmascarado. Y yo decía, José Manuel de pronto ahí le mete guiños a la lucha libre. ¿Hay más guiños a la lucha libre dentro del libro o solamente quedó en la portada? No, sí, totalmente, porque podríamos decirlo que Máscara Maldita es una especie de extracto del diablo. Es como una puerta de entrada. No lo considero un libro, sino lo considero que te gustaría que te dijera un folleto de mi obra. Máscara Maldita es un folleto de mi obra. El Diablo vendría siendo la reunión de todos mis cuentos que he escrito. Ahí incluyo los que pertenecen a Máscara Maldita y algunos más. Es un libro más completo, es un libro que tiene más cuentos, y Máscara Maldita simplemente es una ventana, una probadita de lo que es mi obra. Perfecto. Y justamente en este folleto Máscara Maldita vi que también tienes, digamos, relación ahí con la radio, el mundo de esta onda hablada y demás, con un proyecto llamado Mapa Vacío. Quiero preguntarte con total desconocimiento si en algún momento ahí también de pronto hay guiñitos a la lucha o esa es otra onda completamente diferente. Sí, mira, pues también hice radio, y lo curioso es que me contactaron al hacer radio cultural por internet. Por supuesto, invitaba personajes de la cultura de todo tipo, ¿no? Incluidos luchadores o sonideros. Era un programa, Mapa Vacío era un programa de todo, ¿no? Donde invitaba a todo tipo de personajes de la cultura. Y después me fueron involucrando a un proyecto que se llamó, que pertenecía a una empresa independiente de lucha libre en Estados Unidos que se llama la empresa Phoenix International Wrestling, y entonces empezamos a hacer cápsulas en la época de la pandemia. En la época de la pandemia hacíamos entrevistas en línea con luchadores. Ahí entrevistamos pues al Pirata Morgan, a Octagón, a muchos independientes. Hicimos muchas entrevistas durante la pandemia, en formato podcast, en formato Facebook Live, no sé, este formato híbrido de las transmisiones en vivo, que bien podían ser un programa de radio, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues la radio me permitió también hablar con muchos luchadores, y en la pandemia pues era un alivio, ¿no? Para todos. Para mí hacer el programa me salvó la vida. Mucha gente se conectaba a ver lo que había en internet. Entonces era un buen momento. Para mí fue un gran momento, y creo que para la lucha libre también la época de la pandemia fue un gran momento. Entonces me interesaba a mí, no sé, de alguna manera pasar la pandemia, ¿no? Que el arte y la cultura nos salvara, la lucha libre nos salvara del encierro. ¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que viene para José Manuel Vaca en esta ya, digamos, segunda mitad del año? Pues estoy preparando un libro de cuentos. Ya lo tengo publicado, una primera edición, igual con un tiraje muy underground, muy alternativo, que ya he vendido 200 ejemplares de este libro. Se llama Soul Zombie, Zoológico Zombie, Soul Zombie, y ahí desarrollo una tesis en la que exploro y digo, ¿qué pasaría si Ecatepec fuera el canal de Ecatepec fuera el caldo de cultivo para un virus zombie, y en Ecatepec se diera un ataque zombie, una invasión zombie, un virus zombie, una enfermedad, una pandemia zombie? Entonces estoy preparando la segunda edición de este libro, con segunda reedición remasterizada, con cuentos nuevos, y en eso estoy preparando un libro de poesía, que me gusta la poesía,
estoy preparando también, tengo una editorial que se llama Corazón de Diablo y espero que los que escuchen este podcast puedan seguir la editorial Corazón de Diablo. Estamos lanzando una convocatoria para todos los aficionados y no aficionados a la poesía. Queremos homenajear a Elia Park a través de la literatura. Estamos convocando a todos aquellos que nos quieran mandar poemas para integrar una antología en homenaje a Elia Park. La convocatoria está abierta y estará hasta agosto, hasta el 20 de agosto. Todavía hay tiempo para quienes nos escuchen, nos manden un poema. Ya está, qué chingón, qué bonito. La neta, se me hace algo cabrón porque hay cosas ahí de poesía y lucha libre que me vienen, por ejemplo, a la mente justamente el personaje que tuvo a bien escribir parte de qué iba el libro, Daniel Telles, ¿no? Sí. Pues hay 2, 3 personajes que le dan a la poesía y involucran a la lucha libre, entonces qué chingón. Y volviendo al rollo de escritura y lucha, ¿qué te viene a la mente cuando haces este vínculo? Los primeros 2, 3 escritores que inevitablemente piensas cuando dices literatura y lucha libre. Bueno, en este sentido de la literatura y la lucha libre sí han sido varios mis escritores favoritos o que me han influenciado. 2 de ellos ya los hemos mencionado. Para mí, Daniel Telles es un referente y Dan Lee son 2 grandes referentes de la literatura de lucha libre contemporánea. Está también Aldo Rosales y también yo podría decir, a lo mejor no relacionado con la lucha libre principalmente, pero sí tenemos en nuestra literatura mexicana, tenemos muchos escritores que han hablado del deporte, del box, por ejemplo. Tenemos a Ricardo Garibay, tenemos al mismo Juan Villoro que ha tocado esos temas, Carlos Monsiváis. Tenemos una tradición muy interesante y muy rica de escritores que han hablado de la cultura popular y de la lucha libre y del deporte. Entonces yo lo invitaría a muchos, invitaría a todos a que se echen un clavado a nuestra literatura nacional, en lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Un libro te va a llevar a otro. Yo creo que si agarran un libro de Daniel Telles o de Dan Lee o uno mío, te va a llevar a otro libro y así vas a ir metiéndote poco a poco a la literatura y vas a enamorarte de la literatura. Ese es como mi interés, que la gente se enamore de alguna manera, como sea, de la literatura. Así mi es. pasión. Pues, José Manuel, si te preguntara ahora, para ti la lucha libre significa, ¿qué me dirías? Para mí la lucha libre significa mi infancia totalmente, son los mejores años de mi vida, donde yo podía olvidarme de todos los problemas, estando frente a un televisor y soñando con ser el perro aguayo, soñando con ser Fuerza Guerrera, soñando con ser el mismo Rey Misterio ahí frente a la pantalla y jugando, ¿no?, a ser luchador. Y de alguna manera para mí eso representa la lucha libre, los sueños de infancia, que la realidad es difícil y te los va quitando, te va convirtiendo en un esclavo del sistema, en un trabajador, en un zombie, y vas dejando de lado tus sueños simplemente por trabajar para comprar y trabajar y seguir la misma rueda que alimenta este sistema. Entonces la literatura, el cine, la música, la lucha libre, el fútbol no, por ejemplo, todavía el fútbol está contaminado de este sistema neoliberal, pero todavía la lucha libre mexicana no, todavía no se contamina a ese grado, ¿no? Entonces la lucha libre todavía es un remanso de libertad en ese sentido, de pureza, igual que la literatura, que la poesía sobre todo, que el cine y el arte en general te salva de este sistema neoliberal depredador. Y para que la gente sepa un poco más cómo va a estar la movida, el rollo de esta convocatoria y demás, ¿cómo estás en las redes sociales y cuáles son las que más usas? Sigan Corazón de Diablo, así se llama, Corazón de Diablo la editorial. Ahí tenemos, ahí se editó Máscara Maldita, por ejemplo, y tenemos más libros salvajes, tenemos libros de novela. Por ejemplo, quiero aprovechar para platicarles de la novela Besos para domar un águila. Es la primera novela LGBTQ
que trata un amor lésbico, homoerótico entre una luchadora, obviamente mujer, y una bailarina. Entonces son dos mujeres que es una novela de amor entre dos mujeres y es la primera novela de lucha libre que toca ese tema desde ese punto de vista LGBTIQ, y está escrito por Paul Valentine, publicado en Corazón de Diablo, y Paul Valentine fue luchadora también, y se lesionó, ya no siguió su carrera, y curiosamente ella también estudió literatura, y se dedicó a hacer esta novela. Nosotros la publicamos y es una novela que ha tenido muy buena recepción entre la gente. Entonces, les recomiendo que se echen un clavado a la editorial, así pueden encontrar títulos como títulos raros, ¿no? Títulos curiosos que no vas a encontrar, por ejemplo, en Planeta o en alguna otra editorial comercial. Entonces, visiten la página en Instagram, en Facebook, conozcan el catálogo y ahí va a estar la convocatoria, ahí está entre los posts más recientes, está la convocatoria que se llama Antes de que me apaguen el micrófono. Ya sabrás por qué. Por supuesto. Y pues listo, la invitación está puesta para toda la gente que guste de la lucha libre y la literatura. Para mí la neta es un placer siempre que se conjugan estos dos terrenos porque pues, cuando estás en la combi, cuando estás en el transporte público y estás abrumado, abres tu libro, te sumerges y listo, no pasa nada. Se vuelve, digamos, una felicidad momentánea en ese traslado que puede ser para muchos pesado, cansado, abrumador de todos los días. Entonces es la recomendación para que se claven ahí si les late la literatura y la lucha libre. Oye, José Manuel, para terminar, ¿hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte del trabajo que has venido desarrollando con la lucha y tú quisieras mencionar? Pues te quiero platicar de algunas experiencias que he tenido como escritor, como mexicano, pero está complementado, porque he tenido, pues, digamos, la fortuna, la buena suerte de que me inviten, no sé, me han llegado a invitar a otros países. He estado en Bolivia, he estado en Costa Rica y he estado por la poesía, digamos, gracias a la poesía. Me reconocen de alguna manera más como poeta que como narrador. En realidad, esto de narrador y todo, solo me conocen como narrador los que les gusta la lucha libre. Es curioso, pero se entiende porque he hecho cuentos de lucha libre. Entonces, en el mundo literario no me conocen más que como poeta, ¿no? Casi no me conocen mucho como narrador. Y entonces lo que yo he aprendido y he descubierto es que tenemos una cultura realmente valiosa en México. La gente adora en otros países, en Latinoamérica, no se diga en Japón, por ejemplo, no sé, en Europa, en Estados Unidos, adora la lucha libre mexicana o el cine mexicano. Entonces, a mí a veces lo que me da tristeza es que nosotros como mexicanos no reconozcamos nuestros valores culturales, ¿no? Me da mucha tristeza, me da mucha pena que en otros países nos admiren, nos reconozcan y nos digan, nos relacionen con la lucha libre, con el cine, con la música también, porque tenemos muy buenos músicos en México. Entonces nos relacionan y a veces nosotros aquí en México como que siempre nos comparamos con Estados Unidos y decimos, tenemos ese complejo de inferioridad, que somos menos, que nuestros productos culturales son menos, tienen menos valor, que están mal hechos. Y no es cierto, créeme que no es cierto. Entonces yo me gustaría dejar como mensaje que aprendamos a darle el valor a nuestra cultura. Si somos aficionados a la lucha libre, pues nuestra lucha libre es una de las mejores del mundo, es quizá está entre las mejores, es la mejor para mí. Entonces, la máscara, el uso de la máscara que tiene con nuestra relación, que tiene una relación con nuestro pasado mesoamericano, son cosas que nosotros las pasamos por alto porque las tenemos tan cerca y en otros países las idolatran. Entonces, lanzaría ese mensaje, ¿sabes? Que valoremos nuestra cultura. Y yo sé que muchos la valoramos y otros, quizá los más, no lo hacen. ¿Tú qué opinas de lo que te digo? Yo creo que justo hay personas que la neta la lucha libre lo ven como algo inferior, como que ni siquiera es deporte. Otros creen que la lucha libre
no tiene, digamos, este rango cultural. Y pues yo respeto las opiniones, sin embargo, la mía es que tiene todo, tiene muchos elementos que tal vez otros deportes, porque tienen poco tiempo, tal vez, ¿no? Digo, la lucha libre tiene el Consejo Mundial, pues hablando de esa empresa, 90 años, casi un centenario en México, es un deporte emblema, género, un estilo de cine, es decir, tiene muchas cosas que tal vez no está viendo la gente, de la importancia que ha dejado la lucha libre en el país, pero pues esa es nada más, es la opinión de un compa que está clavado con el rollo de la lucha, y pues hay gente que les parece mucho más pertinente el fútbol, ¿no? Estar los domingos con tus compas cheleando y también está bien, está chévere pasarla bien, sin embargo, que haya una trascendencia, una profundidad cultural a mí me parece muy relevante y creo que eso lo tiene la lucha libre. Entonces, sí, justo por eso intento hablar con personajes que trabajan o han trabajado con el deporte espectáculo para, pues, de eso, como confirmarme a mí mismo que la lucha está presente en literatura, en música, en diseño y en un sinfín de actividades culturales que incluso herramientas que aún no existen, y estoy seguro que las que existan van a utilizar la lucha como fuente de inspiración. José Manuel. Totalmente, amigo. Te agradezco que hayas platicado conmigo, fue un gusto conocerte, platicar, saber tus anécdotas, lo que has vivido, y muchas gracias por el tiempo. No, hombre, muchas gracias a ti, gracias por invitarme a tu espacio. Pues espero que los radioescuchas les haya interesado algo de lo que hablamos, y pues síganme en mis redes sociales. Yo estoy como José Manuel Vaca, con V y H al final, y ahí también, si alguien se interesa en algo de mi obra, en algún libro, ahí me pueden escribir, y si yo lo tengo disponible, lo pueden adquirir. Ya está, pues nos vamos. Agradecemos a toda la gente que es aferrada y sigue escuchando un episodio con algún personaje que trabaja o ha trabajado con la lucha libre. Yo soy Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Estamos próximos a terminar la temporada 14. Deseo que tengan muy buena semana, tarde, noche, día, desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!